Bueno, a ver cómo pensamos para adelante, sin dejar de mirar atrás, porque la deuda, clic, clic, nos tiene ahogados. Cerramos recién el noti diciendo que en estos momentos parte de la delegación argentina del Ministerio de Economía está con la primera línea del Fondo Monetario. Podríamos respirar un poquito, pero tenemos 50 lucas que nos andan dando vuelta. Ella es Sofía Caram. Sofía. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Él es Pedro Peretti. Salud y cosechas. Salud y cosechas. Y él es Nico Márcico. Buenas noches, Horacio querido. Prestemos atención, disparador, y a partir de ahí hacemos algunos apuntes. Dale. Hoy un funcionario del fondo me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían: no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, pasarla mal ahora. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido: qué poco patriotas tus colegas de la oposición, con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Recordemos que es una práctica que no es nueva en la Argentina, ¿no? Cavallo se paseaba por el mundo pidiendo que nadie colaborara con la Argentina. Alfonsín se tuvo que ir antes. Es la segunda vez que tenemos conocimiento de este tipo de actitudes. Primero fue Sergio Chodos, el que contó lo que estaba pasando hace unos meses, y él está allá, es el representante argentino en el fondo. Y ahora Sergio Massa contó que en un Zoom con funcionarios de fondo se lo decían. Entonces es muy verosímil lo que está diciendo Sergio Massa respecto a los economistas de la oposición, que en realidad lo que muestran es que la oposición argentina, no la oposición al gobierno. Porque lo que están buscando es que a las y los argentinos les vaya un mal. Sergio, solo lo que dijiste en el discurso sobre lo que te dijeron la gente del Fondo Monetario Internacional sobre un boicot de economistas argentinos. No, boicot no, porque yo el que negocia soy yo. Por ejemplo, hay que hablar más del ISPA, ¿eh? Hay que hablar más del ISPA. No es nuevo. Es como Capusotto, ¿viste? Dicen, protestan a aquellos tipos que no quieren quedarse ni un minuto, ¿no? Pero vos fíjate que Cavallo ya lo hizo, fue el que anticipó esto. Cavallo anticipó dos cosas muy importantes en la Argentina. Primero, fue el primer tipo que compró una banca. ¿Te acordás? Que fue diputado. Pero totalmente, ¿cómo que no? Y después fue canciller y después fue lo que fue. Y después fue el que operó en contra de Alfonsín para que no caiga Alfonsín. Para claro, que caiga en el el 89. Alfonsín. En el 89 fue a Washington a decir que no le prestaran plata a Alfonsín, y después vino el tremendo plan de ajuste que se viene. Son todas cuestiones que van preanunciando lo que puede pasarle al país si gana la derecha en esta elección que se viene. Y acá que lo interesante es que no hubo desmentidas, ¿no? No. Porque cuando Sergio Massa dice lo que dice y hablan de economistas de primera línea de la estructura de Juntos por el Cambio, de un lado y del otro de la grieta de Juntos por el Cambio, de los dos espacios que hoy se están disputando la primaria, no hubo una desmentida pública. Y porque una puede decir, bueno, puede ser alguna suerte de discurso, de caballito de batalla de Sergio Massa, que es el candidato del oficialismo, para, hacer campaña política. Puede estar mintiendo. Sí. Bueno, nadie lo desmintió. Y eso que decía recién Pedro y con esto que dice Sofi también, hay algo que no es nuevo y es verdad. Durante los gobiernos de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había muchas reuniones, intercambios comerciales que se hacían, reuniones con empresarios estadounidenses, con altos funcionarios también en aquellos años. Y alguna vez me contaron una reunión de esas donde fueron empresarios argentinos a conseguir acuerdos. Y parece que cuando mientras los empresarios argentinos le decían, bueno, ¿cuándo nos vienen a ayudar? ¿Cuándo nos vienen a asesorar de cómo tenemos que hacer con las cuentas en nuestro país? Los funcionarios estadounidenses lo que decían era: yo me ocupo del carpintero de Texas, que es su máxima, del carpintero de La Rioja, de Catamarca, ocúpense ustedes. Bueno, esto es histórico y los mismos que aplicaron recetas en los 90 son los que quieren seguir incluso opinando hoy de cómo hay que recordar después de llevarnos al escándalo que estamos ahora. Tampoco aprenden, porque hay un sector del Fondo Monetario, no todo, y un sector sobre todo en Estados Unidos, que
no ve bien este tipo de manejos, que no les gusta, que no les cae eso que bien. dijo Vudú. Exactamente. Sergio Chodos, que además es un hombre de bajo perfil, cuando sale a decirlo, cuando sale a denunciar públicamente que había habido este tipo de presiones hace poco tiempo nada más, justamente hablar del perfil de Sergio Chodos, que es un hombre que no va a salir a tirotear, como se dice en el barrio, porque sí, bueno, evidentemente esto sucede, pero no cae bien en un sector del Fondo Monetario Internacional. En este marco es que ahora se reanudan estas negociaciones, digo, se reanudan y hay un viaje y hay un cara a cara. Y se habla de un posible viaje del propio ministro y candidato Sergio Massa este jueves, porque tenemos un deadline que son 2 semanas en el receso de verano del Fondo Monetario Internacional, además de la campaña electoral en la Argentina, que obviamente el gobierno quiere tener cerrado este acuerdo antes de las primarias del 13 de agosto. Sí. ¿Sabés lo que es bueno de toda esta negociación? Hay una cuestión que la derecha siempre quiere que todo sea rápido. Confunde rapidez con eficacia. Y yo creo que esta negociación, que ha sido una negociación muy trabada, que viajo, que no viajo, que vengo, no, demuestra presión, hasta qué punto se está defendiendo el interés nacional. Y me parece que eso es muy importante rescatarlo. Lo mismo pasa con el acuerdo con la Unión Europea. Firmemos ya, quieren firmar enseguida, rápido, aún que se lesionen los intereses de nuestro propio país. Y 2 reuniones muy importantes hoy por Zoom. Aguárdenme. Sí. Aguárdenme. En este mismo momento, el ministro de Economía y precandidato presidencial está anunciando medidas para pequeñas y medianas empresas. Dale. Porque se trata de exportaciones con procesos industriales y de valor agregado, es de $2.150 la tonelada. Digo, para que tengamos dimensión de la importancia que tiene que nuestras pymes puedan abrir mercados y puedan exportar. Y obviamente, en tercer lugar, y entendiendo también que hay otro sector que puede aumentar sus exportaciones, que es el sector de economía del conocimiento, y en el marco de la Ley de Economía del Conocimiento hemos decidido ampliar el sistema de créditos y garantías, 2.000 millones de pesos en crédito, 1.000 millones en garantías, involucra proyectos también de 21 provincias argentinas y tiene por objetivo centralmente que tengamos la capacidad de aumentar nuestras exportaciones en lo que es talento argentino vendido al mundo, que son centralmente exportaciones enfocadas en lo que es la economía, digamos, de valor agregado, que muchas de nuestras empresas de biotecnología, muchas de nuestras empresas de software están poniendo en marcha y que acompañado, si el Senado sanciona definitivamente la ley de monotributo, nos puede permitir en el segundo semestre también aumentar las exportaciones de la economía del conocimiento. En este caso son 2.000 millones que pone el Banco Vice a través de su fideicomiso, 1.000 millones que pone el FONPEC y son 24 meses con 6 meses de gracia. Yo les quiero agradecer porque la caída que generó en la economía argentina la sequía es muy fuerte, es casi visto desde el punto de vista de aquellos que miran nuestra macroeconomía de afuera, un golpe durísimo, algunos lo plantean como dramático. Y sin embargo, cuando excluimos el sector agro, el más golpeado, vemos que todos los sectores industriales siguen creciendo, que nos siguen generando empleo y empleo de calidad, y es lo que necesitamos. Entiendo que estamos pasando un momento difícil, también entiendo que cuando miramos hacia adelante vemos a un mundo que en términos de lo que demanda tiene a la Argentina en su radar en el lugar central porque quiere energía, porque quiere economía vinculada a la tecnología, porque necesita proteínas y claramente nuestro campo, en la medida que tengamos la capacidad de ponerle valor agregado, es un proveedor central, porque necesita minerales y minerales con valor agregado, y entiendo que cuando vemos el impacto del complejo Vaca Muerta y del complejo minero en el Producto Bruto este año, vemos que la caída que de alguna manera representa la sequía empieza lentamente a ser compensada por el impacto o el tractor que representan en materia de inversión Vaca Muerta y el sector minero. Eso para adelante nos pone en un escenario fantástico. Entiendo que la Argentina tiene que superar esta coyuntura y que nos pone en términos de un 2024 y un 2025 en condiciones inmejorables
para terminar de estabilizar nuestra economía, nuestras variables económicas, mejorar la distribución del ingreso, que es una deuda que tenemos, pero sobre todas las cosas, aprovechar un contexto de robustez macroeconómica para hacer un sistema de simplificación tributaria por un lado y para avanzar por otro lado en proyectos que con infraestructura nos permitan seguir mejorando nuestra competitividad económica. El ministro, en estos momentos, ¿qué cosa la pequeña y mediana empresa? Y vos siempre sostenés, no solo la sequía, y bueno, la sequía, sí, pero también cuántas pymes descabezaron entre el 15 y el 19. 25.000. ¿De qué estamos hablando? Hablando de quienes descabezaron, hay unas internas de Juntos por el Cambio que se dicen cosas de un lado y del otro. ¿Qué pasó? Está duro, ¿no? Intenso. ¿Tiene disparador? Sí, porque se picó, como dirían. 3, 2, 1, disparador, vamos. Puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia, como por ahí la serie del 2001. Hay que entender que esos órdenes represivos no funcionan. Vino la respuesta del espacio de Patricia Bullrich, firmada la carta por los candidatos a diputados y parte también del espacio. ¿Qué dice la carta? Estimado Horacio Rodríguez Larreta, no podemos aceptar que las declaraciones contra Patricia Bullrich, como las del diputado Juan Manuel López, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si esta es la manera que usted cree más conveniente para dirimir nuestras diferencias de cara a las próximas pasos. He leído una carta que candidatos de Pato Bullrich le envían a Horacio Rodríguez Larreta para que haga algo al respecto de las recientes declaraciones que hice. No cambiará lo que pienso ni lo que dije. Lamento que intenten involucrarlo porque ni soy candidato ni participo de la campaña. Contrario a lo que dice esta carta, mantengo mis diferencias internas en el ámbito democrático. Ni una sola crítica personal, ni un solo comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. Y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo. No hablemos de los quilombos de los otros, que se arreglen ellos. Imagínense si no se ponen de acuerdo en una primaria lo que pueden llegar a ser gobernando. Imagínenselo. Imagínenselo. Bueno, de hecho pasaba, había una mesa chica que estaba el Peña, que estaba Etia, los radicales decían tú. Entonces... No, digo, ahí Sergio Massa lo que está haciendo es aplicando una máxima en época de elecciones, que es cuando vos ves que el adversario político se está equivocando, déjalo que siga. Claro. Ahora bien, ¿se equivoca o no? Y es algo que nos preguntamos acá y nos vamos a seguir preguntando hasta que concluya este calendario electoral, que es... ¿Esto es humo para la tribuna y después terminan todos alineados? Incluso como Lozada el otro día que terminó diciendo demuestra nos Santa vamos Fe, a alinear. Nico. El botón demuestra Santa Fe. Pero de todas maneras, evidentemente no están encontrando el tono de campaña. No están encontrando la forma de articular cómo interpelar al electorado. Evidentemente ahí hay un problema. Hay una dificultad muy grande que tiene la derecha porque parecía que tenían todo para ganar y ahora está en debate. Y el eje kirchnerismo, ¿no? Porque señalar ahora en este caso están señalando desde el sector de Patricia Bullrich a López, que López igual no es candidato a nada, pero bueno, le atañen esa declaración al sector de Horacio Rodríguez Larreta, le dicen, bueno, pero estás criticando lo mismo, le estás diciendo lo mismo que dice el kirchnerismo, pero, y es que con nuestro gobierno va a estallar vos sabés todo. Que ahí lo que vos decís es muy importante. Porque la estrategia de Rodríguez Larreta es instrumentar el 70-30. Es de qué manera consigue una alianza del 70% para aislar el 30% del kirchnerismo duro. Con quien no quiere dialogar, ¿no? Y además transformarlo en un blanco móvil, en donde ahí vamos a ver persecución, cárceles y un montón de cuestiones muy difíciles para esa minoría intensa que es el kirchnerismo. Jujuy, por ejemplo. No, el 70-30 es algo que Horacio Rodríguez Larreta viene diciendo hace mucho tiempo, que él cree que puede hacer política en la República Argentina sin contar con el 30% del kirchnerismo. Es muy difícil. Ahora el tema ¿cuál es? Que hay también una fuerza que hoy está competitiva, con Sergio Massa a la cabeza, con la vicepresidenta acompañando a ese precandidato también, y que también piensa en construir en todo caso ese 70-30 y por ahí el macrismo más radicalizado sea el que quede como el 30% por fuera de la ecuación, ¿no? Ahí la decisión de Cristina Kirchner
Kirchner de no ser candidata se entiende desde lo discursivo, esto de ella decir, bueno, yo no le quiero regalar a la oposición el discurso de la candidata condenada, y al mismo tiempo esto de la otredad que plantea la oposición. Bueno, Bueno, a ver, son ellos o nosotros. vamos Con a abrir. Cristina era más claro, ¿no? Vamos a abrir más el juego, si ustedes me permiten. Bienvenida y muchas gracias, Manuela Castilleira. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenas Nuevo noches. Más. Así Es decir, es. está todo bien, los ejes centrales, todo bien. ¿Y qué hacemos con hombres y mujeres que proponen otras cosas, como por ejemplo Manuela? Exactamente. Si no vemos un ratito nada más. Muchas gracias por la invitación. Me encanta A vos. también estar en la televisión pública y además siempre que vengo me llegan muchos mensajes de mi provincia. Yo soy Naturalmente, entrerriana, naturalmente, así que estamos se ve en el llegando- interior pero totalmente. y es una alegría también que haya muchas voces también en esta campaña y no monopolizar también Claro. con discursos. La que pluralidad también- de eso se trata. Totalmente, y también con discursos muy violentos, muy de odio, muy de resentimiento y muy de competencia con el de al lado. Y en ese sentido nuestra campaña, la del Nuevo Más, Sí. que busca renovar a la izquierda, está intentando girar el debate hacia la izquierda con ejes que conecten con lo que yo digo son, me sale la socióloga, dos fenómenos nuevos en la Argentina muy contundentes que registro en esta campaña. A ver. Los trabajadores que están conveniados, registrados, pero pobres, debajo de la línea de pobreza. Y otro fenómeno, el segundo, el multiempleo. Trabajadoras y trabajadores que tienen 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes, asienten porque en el periodismo lamentablemente también Claro. es muy recurrente condición, y sobre todo con el monotributo también, que es una relación de dependencia encubierta. Entonces ahí queremos conectar con esa problemática y traer una propuesta para Yo resolverla. digo en esto, hoy lo charlábamos en producción. ¿Cuántos coinciden y cuántos se diferencian con otras propuestas o espacios que tienen el mismo perfil de izquierda o de progresismo? Yo creo que hay, en primer lugar, alguna diferencia en relación a las ideas para aportar a la campaña. Nosotros estamos muy enfocados con lo que recién te decía, que es nuestra campaña de los 500.000 pesos en el salario mínimo vital y móvil. Ah, mira, esa no la tenía. Estamos justamente conectando con estos fenómenos que te decía, tratando de traer una propuesta concreta que eleve la masa salarial, que mejore las condiciones de vida y también que sea un acto de soberanía. Porque en este momento, para nuestra propuesta, sale de la ganancia, no de generación de nuevos impuestos y demás, que también hay que discutirlo, sino de esa ganancia de ese PBI que está fugado. Lo que estamos proponiendo es que del 2,5 que representa la masa salarial en la Argentina, llevarlo al 5% del PBI para elevar las condiciones de vida y que se deje de fugar, que es lo que sucede no hoy. es un tema Ayer menor. Cristina Fernández también nombraba el problema de la fuga de y divisas, bueno. por eso decimos Un que la PBI propuesta, exactamente. Ahí Sofía y Entonces, si Nico elevas quieren el hacerte salario, preguntas. queda en el circulante, queda en la Argentina, mejora cual. las condiciones generales, los comercios de barrio, los comercios de cercanía, y bueno, creo que es, en relación a qué es la izquierda, bueno, es una propuesta muy identitaria nuestra del Nuevo Más. Nico. ¿Por qué, Manuela, cuando se rearmó, ¿no? Cuando se construyó el Frente de Izquierda de los Trabajadores y toda la izquierda parecía que iba en un sentido de unidad, el Nuevo Más no terminó formando parte de eso? Digo, pienso en lógicas que puedan potenciar, ¿no? Si se quiere, a la izquierda de nuestro país. Totalmente, porque nos dejaron afuera. Epa. Y sí, yo pedí una interna, pedí la paso, me dijeron Me que acuerdo. no. Hicimos una campaña muy insistente porque como vos pienso que la izquierda unida, Eso fue 2019, ¿no? inclusive, sí, 2019. y antes también la venimos pidiendo hace rato, pero de manera clara la pedimos 2019 y ahora. Incluso cuando surgió esto de que Bregman y Solano iban a interna, nos contactamos con el sector Claro. del PTS de Bregman y le propusimos una fórmula unitaria. Nos pareció que una fórmula de dos mujeres podía dar Claro. de la izquierda, que bueno, Sí, la sí. gente nos lo dice también en la calle que hay cariño, podía dar proyección. Y me dejó de contestar. Yo No. digo, como se dice normalmente, me gosteó Te clavó el Bregman, visto. peor, porque veníamos hablando y desapareció. Que te claven el visto sería como que de una no te hablen. Pero cuando dije, bueno, pero entonces si hay paso, hagamos una No te fórmula. atendió más. No me atendió más. Y me Y- parece que no da. No. ¿Y esos Sofía, métodos. entonces, qué le pregunta? No, estoy pensando más allá de la situación de la izquierda internamente. Nunca la atendió, en ¿vio lo que este, dijo? sí,
Estoy pensando en... Por eso digo, bueno, vamos a intentar renovar para aplicar otros métodos. Y en la ese izquierda. sentido estoy pensando en lo que hay enfrente, ¿no? Y ¿Qué y una extrema derecha que logró conquistar algunos sectores que eran habitualmente conquista de la izquierda, como las juventudes o como los sectores más enojados, o ese voto rebelde o ese voto bronca que en general iba a opciones de la izquierda, incluso el voto de, bueno, ya gobernó el peronismo, ya gobernó el macrismo, ninguno me solucionó los problemas que tengo de bolsillo, no llegó a fin de mes, probemos con estos, y esos era la izquierda. Hoy es Javier Milei. ¿Cómo se hace para recuperar ese sector a priori Es importante perdido? lo que mencionás, pero relativizaría un poco el fenómeno. Yo diría que en relación a la juventud, creo que ellas no votan a Milei. Hay grandes discusiones entre los colegios secundarios porque las pibas van y le dicen a su compañero, no votes a uno que quiere eliminar la educación sexual integral. No votes a uno que está en contra de la legalización del aborto, porque ellas son las protagonistas de la marea verde. Entonces en la juventud diría, está todo más disputado. Sí creo que está capitalizando un sector del voto bronca porque esa campaña del resentimiento y del odio. Pero lo rebelde es antisistema, es de izquierda, es contra la precariedad laboral, es el feminismo, es la defensa de nuestro territorio, de nuestro suelo, y ahí creo que va a haber un contraste y se puede ver un contraste en la Argentina. Una pregunta para Manuela. Entre la elección y lo que pasa en el 2024 y los fenómenos sociales. Tengo una pregunta para Manuela. Balotage. Massa, Larreta o Burrich. ¿A quién vota el nuevo Massa? Pero eso ya son 3 opciones. No, bueno. Eso no es un balotaje. Bueno, yo te digo, sobre las preguntas que me suelen hacer del balotaje, lo que digo, hace un mes me preguntaban un balotaje entre Cristina y Milei, y Cristina no es ni candidata. Lo que digo sobre el balotaje es, si llega, hablemoslo. Te puedo dar un ejemplo concreto. Cuando hubo balotaje en Brasil, bueno, elección en Brasil polarizada entre Bolsonaro y Lula, nosotros llamamos al voto crítico a Lula. Ahora lo que hay que hacer es ir a la PASO, que todos los candidatos estén en octubre, y nosotros estamos pidiendo el acompañamiento porque se necesitan 500.000 de votos en agosto para estar en octubre, y queremos que esta campaña de renovar a la izquierda, de las nuevas generaciones llegar al piso, ¿no? y del salario de $500.000 pesos está en la general. Así que ahora es el momento, me parece, más democrático. Ahora es el momento más democrático para que haya una pluralidad de voces y se gire el debate a la ustedes tienen izquierda. una posición tomada, nosotros también, naturalmente. Lo de Jujuy es brutal. El jueves va a haber una marcha federal. Voy a estar. Vas a estar. Va a haber acá también una noche ronda de apagón. Recordamos a los aredes, pero también recordamos la brutalidad de estas últimas semanas. ¿Y entonces? Me parece clave que haya citado lo de Jujuy, porque ahí tenemos que, en esta campaña donde hay un discurso tan fuerte en contra del derecho a la protesta social, en contra de derechos constitucionales elementales, y para mí en Jujuy en este momento hay un estado de sitio en los hechos, con una suspensión de garantías elementales. Y además es muy importante. Hoy hasta la Iglesia pidió una reforma a la Constitución, contra la reforma de la Constitución. Y las universidades funcionando como refugio, ¿no? Que lo contábamos otro día. Y la violación a la autonomía universitaria que no se ve desde la dictadura prácticamente en la Argentina. Entonces, está habiendo hechos de violación de las libertades democráticas más elementales que tenemos que cuestionar, y por eso nosotros también en esta campaña somos claros de solidarizarnos con el pueblo jujeño y también de defender públicamente, y lo vieron en nuestros spots, el derecho a la protesta, porque parte de lo que quieren, Jujuy es como una muestra de lo que quieren hacer. Hay una discusión del ajuste y se coló una discusión nueva que es política sobre la represión de la protesta, sobre el cuestionamiento al derecho a elevar la voz ante los gobernantes, que lo está metiendo la derecha, y utilizan un montón una serie de prejuicios, por ejemplo, el piquete, para ocultar que están hablando de la cosa más elemental que tiene la sociedad, que es el derecho a defender derechos. Entonces hay una construcción de ataques a los sectores, por ejemplo, más rezagados de la sociedad, como son los trabajadores desocupados, que no tienen otra manera de hacerse oír. Bueno, hasta los abogados de los militantes detenidos o de quienes habían sido detenidos en las protestas, detenidos por sedición. Sí, la carátula de sedición me parece un escándalo. Hay abogados que fueron a la... Además te digo otra cosa, están persiguiendo a personas por haber ido a muchas marchas. Claro. Eso es de una brutalidad. Es la noche de la dictadura. Sí, es terrible, pero querer romper el orden constitucional o institucional. Bueno, hoy le dijo el gobernador y precandidato a otro canal, a una cronista, no me agites las ideas. ¿Cómo? Me agiten las ideas. Exacto, sí, a una colega de C5N. No me agiten las ideas.
Bueno, entonces vas a estar ahí en Jujuy. Vamos a estar el jueves, va a haber una ronda de las madres con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a estar haciendo la ronda este jueves con movilización. Bueno. Vamos a ir a la casa de Jujuy y vamos a seguir defendiendo el derecho a la protesta en la Argentina, que es el que nos ha permitido que ahora estemos en un proceso eleccionario a 40 años de la caída de la dictadura a partir de esa misma protesta social. Manuela, gracias. Buena vida para vos. Gracias a ustedes. Un placer estar. Compañeras, compañeros, 30 segundos cada uno y nos vamos. Un dato que me había quedado pendiente, Horacio. Hoy tuvo 2 reuniones por Zoom el ministro de Economía, Sergio Massa, importantes para lo que puede ser la definición, en el cierre de esta semana con respecto a ese acuerdo con el fondo. Uno fue con George Kuki, secretario de Estado de la Cancillería de Alemania, y el otro fue a las 12 del mediodía con Mike Pyle, asesor económico internacional del Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Así que 2 reuniones que pueden colaborar para impulsar alguna buena noticia en este contexto el viernes para nuestro país. Sofía. Eso es lo que está buscando con ansias el equipo de campaña y el equipo de economía de cara a las primarias. El eje gestión como eje de campaña, que empezó con el gasoducto. Sirvió para poner a la oposición a discutir esta política de Estado en materia de soberanía energética. Luego ayer los 15 años de la restatización de Aerolíneas Argentinas y ahora el eje Fondo Monetario Internacional. La gestión es la campaña, esa es la estrategia del oficialismo, ¿verdad? Pedro. Muy importante el proyecto que acaba de presentar Máximo Kirchner hoy. En esa misma línea. En esa misma línea, diciendo que, entre otras cosas, para privatizar una empresa pública debe pasar por el Congreso. Con 2 terceras partes. Con 2 terceras partes, evitando el manotazo del Poder Ejecutivo para desnacionalizar nuestro patrimonio de nuevo. Clave. Hasta aquí llegamos. No te vayas. Estás en Televisión Pública. Ahí vamos.